Hermanos, ¿cómo están? Bueno, es un placer nuevamente estar acá con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este curso de Antiguo Testamento. Vamos ya a continuar con esta clase número 20. Quisiera, por favor, que abran sus Biblias a lo que ya nos concierne acá en Primera de Reyes. Recuerden que ya estamos en cuanto a lo que es el reinado de Salomón. Y para esto quisiera, pues, mencionarles que el reinado de Salomón empieza con una conspiración e intriga cuando Adonías intentaba apoderarse del trono a pesar del decreto que ya había ejecutado su padre, de que Salomón subiría al trono de Israel. Pero a pesar de la traición de su hermano, a pesar de la situación que Salomón obtuvo la corona de su padre, y a pesar de que recibió, podríamos decir, un legado brillante, un legado de bendición, lamentablemente estaba en un contexto totalmente de conspiración y de intrigas. Y de la misma manera vemos que Salomón comienza con alianzas políticas, miren, para fortalecer su posición entre los príncipes contemporáneos de aquella época, al casarse con la hija del faraón. Sus otros matrimonios, evidentemente, eran casos donde tenía como un propósito más político este tipo de alianzas para asegurar la paz, para poder, pues, tener una prosperidad, para que no haya ningún tipo de situaciones que se conspire y que se levante y que se levante contra Salomón para poder detener su reinado, ¿no es cierto? Así es que como 40 años Israel, podríamos decir que no, ya no conoció de lo que es guerra, pues llegó a una época de mucha paz, ¿no es cierto? Y el evento principal de los primeros años de Salomón fue su elección de pedir, recibir sabiduría. Y gracias a Dios, pues Salomón desde su juventud mostró un tipo de respeto, un tipo de reverencia, un tipo de consideración, de sinceridad para con Jehová. Y eso es lo que le permite a Salomón, pues, ser conocidos y empezar un reinado de mucha bendición en este contexto del que estamos mencionando. Comparado con David, parece que se quedó, podríamos llamarlo, corto en cuanto a la piedad que mostró su padre David. Si nos ponemos a dar un contraste, una comparación, cómo fue el reinado de David y también la de su hijo Salomón, es evidente que eh, lamentablemente Salomón llegó a una época muy difícil, empezó muy bien, pero llegó a una época en donde lamentablemente sus matrimonios, lamentablemente sus alianzas habían hecho pues desviar a este joven, desviar su corazón de Dios. Y en cuanto a David, pues conocemos de que era un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que falló, a pesar de que asesinó, a pesar de que pecó, a pesar de esta desviación que tuvo en sus inicios, en su reinado, en su misma vida, era un hombre que siempre se levantó y siempre mostró un gran respeto hacia Dios y una gran consideración y adoración hacia Dios. Nosotros en este curso vamos a considerar algunas contribuciones que hizo Salomón para el reinado de Israel. Vamos a ver la construcción del templo y asimismo que esto ayudó incluso al restablecimiento de la adoración. Esto pues ayudó a que el pueblo pues se enfocara más eh, en un enfoque más espiritual, religioso, mire. También vemos de que hubo una transición de una vida, podríamos llamarlo, de agricultura de la comunidad israelita, de la comunidad judía, a la de un comercio. Ya en la época en la cual estamos mencionando de Salomón, Salomón logró hacer estas alianzas y esto llevó a que Israel sea considerada, como vemos en el punto más abajo, a ser considerada como un enfoque más internacional y eso es lo que les llevó a una trascendencia más importante, a un nivel más de reconocimiento tanto a nivel nacional, pero más en el campo internacional. Israel fue una de las naciones muy respetadas, con una jerarquía muy bien loable, podríamos decirlo, de otras naciones, de otros pueblos, de otras comunidades en cuanto a Israel y su progreso, prosperidad en el campo social, político, en el campo de la agricultura, en el campo del comercio. Y eso ayudó, hermanos, a tener una perspectiva en cuanto a la religión junto con la vida social, ¿no es cierto? Y
mucho de lo que se escribe, pues recuerden de David, vemos en los proverbios, pero asimismo mucho de lo que encontramos en la vida y en el ministerio y en el mismo gobierno y la forma de cómo llevó Salomón a Israel, también nos muestra en cuanto, por ejemplo, los proverbios, ¿no es cierto? Encontramos donde se enaltece, donde se ve un nivel más de religión, una perspectiva más de religión junto con la vida social, ¿sí? O sea, yo pienso, hermanos, de que no podemos nosotros hoy en estos tiempos, en estas épocas, separar lo que es la vida del cristiano con la vida social, ¿sí? Tenemos nosotros que ver al cristiano de una manera íntegra, total, completa. No podemos hacer una separación de lo que es la parte espiritual, la parte laboral, la parte social, la parte eclesial, la parte administrativa. No, pienso que este tipo de perspectivas que tenía vienen más desde una tendencia más helénica, griega, ¿sí? De aquella época que veían lo que es la parte espiritual, la parte carnal, la parte del cuerpo, pero considero que necesitamos nosotros, a través de este estudio de Israel, debemos considerar el cristiano desde una manera más integral, más completa, ¿no es cierto? Entonces es lo que vemos que la contribución que hizo Salomón puede también ser aplicable para nuestro tiempo, así como la nación de Israel creció en estos ámbitos sociales, creció en estos ámbitos también en el aspecto espiritual, religioso, conllevó a que esto sea una catapulta, una manera, un resorte para que ellos puedan ser más considerados en cuanto a su relación con Dios. Ok, hermanos, ya dentro de esta perspectiva del que estamos nosotros ya mencionando en estos momentos, vemos de la misma manera el capítulo 1. Quisiera por favor a todos que me acompañen. Vamos a ir al capítulo 1, los primeros 4 versículos, ¿no? Capítulo 1 de Primera de Reyes, los primeros 4 versículos. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por lo tanto, sus siervos: busquen para mí, señor el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrar en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, su mamita, y le trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Estamos hablando un poco, hermanos, de la perspectiva de la vejez de David, que se extiende exclusivamente los primeros 4 versículos. Nosotros sabemos, hermanos, por 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 4, que David aproximadamente tenía 70 años a estas alturas. Era el más viejo de los reyes de Judá a este nivel, a esta altura. Recuerden que Abisag, según lo que vemos en el versículo 3, cumplió la función como enfermera, hermanos. Hay que entender más este aspecto, porque se puede mal enfocar el papel que cumplió Abisag dentro de esta manera de dar abrigo, de calentar al rey de Israel, a David, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la evidencia de Josefo, más o menos bueno, recuerden que Josefo fue contemporáneo del primer siglo, del año 37 al año 100 después de Cristo, y también de otro escritor importante, Galén, el 130 al año 200 después de Cristo. Estos indican que era normal esta práctica de poder cumplir esta función y continuó esta época de abrigar, de poder dar, ser una enfermera, no solamente en la forma de abrigar, de acostarse. Tengan cuidado, a veces uno puede pensar mal, ¿no es cierto?, en base a este punto, pero estas funciones llegaron hasta la Edad Media. Dice el texto en el versículo 4 que David no la conoció. Este texto, versículo 4, muestra que su función no era tanto de carácter sexual. No creo, hermanos, que Abisag sea pues una persona que tenga relaciones sexuales y que de esa forma esté calentando a David, ¿sí? Pero más la función de Abisag era más de ser enfermera. Entonces, es lo que podemos mencionar acá. De la misma manera, ya en los versículos 5 al 53 vemos el intento de Adonías por apoderarse, ¿no es cierto?, de todas las circunstancias que estaban ocurriendo para
el reino. Pues versículo 5 no vamos a leer todo, solamente voy a leer los primeros. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, dice, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido, dice, miren, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces esto? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto, dice, de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joaía, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David no seguían, dice, a Adonías, matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelet, lo cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó, dice, a todos sus hermanos, los hijos de Israel, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó, perdón, al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, rey Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Estando tú aún hablando con el rey, y yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. El rey era muy viejo y Abisag solamente le servía. Mire, el enfoque de servicio, hermanos. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu siervo por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado, dice, a todos los hijos de Israel, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, más a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Mire, interesante ver que esta fue la situación, cómo se estaba conllevando. Este fue el intento de Adonías, que se extiende del versículo 5 al versículo 53. Entonces, en este intento de Adonías, vemos que los versículos 5 al 10, vemos más sobre la forma de cómo fue la preparación de Adonías, ¿no es cierto? Vemos que Adonías era el cuarto hijo de David, según 2 Samuel capítulo 3, versículo 4, y era el mayor con vida, pues. Dice que nunca fue entristecido, no había sido disciplinado por su padre, hizo lo que hizo, había sido muy consentido en este punto, ¿no es cierto? El versículo 7 dice que los seguidores de Absalón eran Joab, que era sobrino de David, Abiatar, bisnieto de Eli, y también la primera indicación de su carácter desleal se encontraba en 1 Samuel, capítulo 22, versículos 20. Y en el versículo 8 vemos que había seguidores fieles a David, que era Sadoc, que era el sacerdote, Benaía era del ejército, y asimismo encontramos que había Natán el profeta, Simeí era el que maldijo a David, recuerden 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 al 13, y asimismo pues después fue perdonado, según 2 Samuel capítulo 19, versículos 15 al 23, y también se menciona al rey, ¿no es cierto? Y los versículos 9 al 10, recuerden que el banquete de Adonías era más para buscar su apoyo. ¿Cuál era el plan en sí de Natán, hermanos? En versículos 11 al 14 vemos que Natán probablemente era motivado por Dios, según lo que encontramos en 2 Samuel capítulo 12, versículos 1. Y había una promesa anterior al nacimiento de Salomón. Recuerde que, y este dice que aconsejó a Betsabé según Primera de Crónicas capítulo 22, versículos 8 al 10. Y de esa forma encontramos de la misma manera, versículos 15 al 21, el informe de Betsabé a David. Recuerden que Salomón dice que y ella habrían sido tratados tal vez como fugitivos en este contexto político. Si David hubiese hecho algo al respecto, si no hubiese llevado a una manera organizativa, o tal vez si David no hubiese puesto cartas ahí en la mesa, cartas en el asunto,
lamentablemente la condición de Betsabé y Salomón hubiese sido distinta, ¿no es cierto? Entonces, ya en los versículos 22 al 27, según lo que dice el capítulo 1, vemos el informe total de Natán, que no intentó, dice, manipular a David, sino informarle y dejarle que hacer lo que quisiera, ¿no es cierto? Y vemos la promesa de David, versículos 28 al 31, en lo cual nos menciona que David juró, dice, por el nombre sagrado de tetagrama de Jehová. Vemos que el tetagrama eran, hasta este punto, estos juramentos ocurrieron 14 veces en el Antiguo Testamento, y nombrar a Dios, el nombre de Dios, el tetagrama era un aspecto más sagrado, no se podía mencionar, no se podía utilizar el nombre para estas situaciones ajenas, pero Dios vemos que estaba dentro de todo esto, pues, y vemos en versículos 32-37 las instrucciones de David, vemos que habían los principales que fueron llamados, Sadoc, Natán, Benaía, y asimismo vemos versículos 38 y 40 en el cual encontramos el ungimiento de Salomón. Recuerden que ser ungido en aquella época significaba que el Espíritu estaba dando la capacidad para dirigir. Ser ungido en aquella época significaba que estaba empezando un nuevo inicio de ministerio, un nuevo inicio de servicio, un nuevo inicio de comienzo de trabajo, ¿no? Y en el caso de Salomón, recuerden que está ya, pues, Dios está escogiéndole y ungiéndole para que de esta manera pueda, pues, comunicar a toda la nación que él iba a empezar el reinado allá en Israel. Asimismo, hermanos, podemos ya ver que versículos 41 y 48, el enfoque del ungimiento de Salomón, el banquete, miren que estaba a 8 kilómetros de distancia, dice, miren, donde estaba Jonathan, hijo de Abiatar, donde lo reportó a Adonías. Y vemos que los versículos 49 a 53 hubo de parte de Adonías un tipo de miedo, y de esa forma, miren que los huéspedes de Adonías huyeron por sus vidas. Adonías dice que clamó por misericordia tomando, dice, de los cuernos del altar, según Éxodo capítulo 21, versículos 13 y 14, como Dios había sido misericordioso con nosotros, así también debemos ser los unos a los otros, ¿no es cierto? Es la implicación que hacemos. La misericordia en el Antiguo Testamento se extiende hasta estos tiempos, pues la misericordia de Dios es algo que Dios no nos da lo que realmente nos merecemos, ¿no es cierto? Y juntamente con la gracia que es recibir algo que no nos merecemos. De esta manera encontramos ya, hermanos, aquí en la diapositiva número 3, la muerte de David y el ascenso de Salomón, la forma de cómo él fue, pues, visto delante de Dios. Vemos la relación de Salomón con Dios, ya estando en el capítulo 2, ¿no es cierto? En el capítulo 2, el texto dice de la siguiente manera. Segunda de Samuel, capítulo 2. Dice, llegaron los días, dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, y para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi pacto, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya sabes tú que me ha hecho Jehová, bueno, eso empieza, pero los primeros versículos encontramos del capítulo 2, hermanos, a mencionar la muerte de David y también la manera de cómo su padre empieza a aconsejar a Salomón. Vemos que el desafío de David es muy similar a la que hizo Moisés a Josué, recuerden los últimos instantes ya de su partida. Su responsabilidad en obedecer en los 4 aspectos de la revelación de Dios, estatutos, mandamientos, decretos y testimonios que iban a garantizar el éxito en todo lo que él hiciera. Y Dios iba a cumplir su promesa de un trono. Recuerden que
La condición era solamente si Salomón se mantenía fiel, si permanecía fiel a los estatutos que Dios estaba dejando a través de su padre David. Asimismo encontramos, miren que ya las instrucciones específicas con respecto a los hombres, Joab, por su lealtad, David demostraba misericordia, pero la justicia de sus asesinatos tenía que ser pagada, ¿no es cierto? En el caso de Joab, pero asimismo en el caso de Barzillai había dado sustento a David y David quería que los hijos de Barzillai cosecharan lo que su padre había sembrado. Y asimismo la de Simei maldijo a David y amenazó su vida. Había pues razón para sospechar, pero Salomón le dejó vivir hasta que fue evidentemente un hombre que mostró infidelidad, ¿no es cierto? Y así acontece, hermanos, hasta la muerte de David. Lamentablemente llegamos a este punto en el capítulo 2, versículos 10 al 12, donde se da las palabras en cuanto al deceso. 10 al 12 dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Es la forma de cómo empieza esta lectura del texto aquí en el capítulo 2, versículos 10 al 12. Encontramos, hermanos, la palabra turmió. Sugiere que su actividad no terminó para siempre. ¿Sí? Sabemos, hermanos, que su cuerpo quedó inactivo, sí, pero recuerden que en la resurrección, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, pues todos vamos a ser llevados, levantados y resucitados para estar delante de Dios. Y es lo que nos dice la palabra acá. Asimismo encontramos, hermanos, que el reino de David duró, dice aquí en la presentación, en la diapositiva, dice que duró 40 años, el tiempo que permaneció David. Estamos más o menos desde el año 1011 hasta el año 971. 1011 hasta 971 antes de Cristo es el tiempo que duró 40 años Salomón. Dice el texto, recuerden, 7 años estuvo en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Asimismo, encontramos que Salomón tenía, dice, aproximadamente 20 años cuando sucedió esto. En el fin de su reino, vemos que Roboam tenía 41 años cuando nació un año antes de la coronación de Salomón. Entonces, en este contexto, vemos que se va enfocando estos aspectos importantes para conocer un poco de lo que estaba pasando en aquella época. Ya el capítulo 2, versículos 13 hasta el capítulo 4, versículos 24, es lo que vamos ya a abarcar sobre los primeros años del reinado de Salomón. Su sabiduría en el inicio de su reinado duró en 40 años de paz y prosperidad. Recuerden que el año 971 hasta 931 antes de Cristo. Entonces, la manera de cómo empieza Salomón es purificando el reinado, ¿no es cierto? Es lo que se va del versículo 13 hasta el versículo 46. ¿Y cómo empieza esta purificación? 13:46. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿esto venía de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y todo lo que Israel había puesto en mí, su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque Jehová era porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te digo que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé avisar su mamita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé, dice el rey Salomón, para hablarle por Adonías, y el rey se levantó y a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti,
no me la niegues. Y el rey le dijo, bueno, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella le dijo, de avisar tsunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey no respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides avisar tsunamita para Adonías? Demanda también que para él el rey, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Servi. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien ha confirmado y me ha puesto sobre el, el trono de David, mi padre, y quien me ha hecho casa, como había dicho, dice que Adonías morirá hoy. Interesante la forma de cómo se va dando esta situación dentro de la misma, podríamos decir, dentro de la misma familia, la casa de Salomón. Entonces empezamos, hermanos, hablando un poco de la ejecución de Adonías, versículos 13 que se extiende hasta el versículo 25. Adonías no cesó con su intento de tomar el reino y la manera de cómo empezó a manipular respecto a la forma de cómo quería obtener era de una manera intensa, inmediata, ¿no es cierto? Y el optimismo de su popularidad le motivó, dice, a hacer cualquier cosa para tomar lo que quería, porque nunca estuvo interesado en lo que Dios deseaba, nunca estaba interesado en servir a Dios, nunca estaba enfocado en Dios, en su servicio, pero lamentablemente hubo una falsa humildad que engañó a Betsabé. Betsabé aparentemente era una mujer romántica porque no vio el peligro en la petición de Adonías. Salomón lo concedió de una manera, bueno, voy a escucharle pues a la madre, pero lamentablemente pues los propósitos o el enfoque de Adonías era totalmente distinta, ¿no? Entonces, y así encontramos, hermanos, de que por lo tanto, Adonías podría haberse establecido, recuerden, su derecho al trono al tomar por mujer a la esposa del rey anterior, ayudado además por el hecho de que Adonías era el hermano mayor, según el versículo 22. Pero lo que él no reconoció fue que Dios ignoraba el derecho de primogenitura a veces, así como Abraham, así como Isaac, como Jacob, como José y como otros más. Y Abiatar fue reemplazado por Sadoc, versículos 26 al 27. Él recibió misericordia por su participación con David y su servicio en el arca. Y esto cumplió la profecía de Samuel sobre el linaje de Eli. De la misma manera encontramos la ejecución que fue hecho a Joab, versículos 28 hasta el 35. Joab oyó lo que había pasado con Adonías y Abiatar, entonces buscó ese refugio en los cuernos del altar también, pero esto no era refugio para asesinos. Tal vez pensó que Salomón le buscaba solamente por su asociación con Adonías. Lamentablemente vemos de no haber sido ejecutada la justicia contra Joab, la casa de David hubiera sido responsable por las acciones de Joab. Entonces Salomón quiso quitar también obstáculos que se pusieran a la nación y es la forma de cómo se ejecuta a Simei. Eso es lo que se da, versículos 36 y 46, se narra exclusivamente la ejecución de Simei. Los hombres de David reconocieron el peligro de Simei, pero David le perdonó, era familiar, recuerden, de Saúl, ¿no es cierto? El castigo que recibió fue que fue ser exiliado a Jerusalén bajo amenaza de pena de muerte si abandonaba la ciudad. Obedeció durante 3 años, según lo que vemos en 2:39, pero demostró su falta de respeto hacia la autoridad de Salomón, saliendo en busca de sus esclavos cuando estos escaparon. La actitud de Simei no había cambiado. Salomón respondió con la orden de la muerte para proteger el trono, para proteger de esta forma, pues, lo que estaba pasando. Ya llegando al capítulo 3, en contraste, siempre es bueno comparar con Segunda de Crónicas, capítulo 1. Vemos acá, hermanos, los dones dados a Salomón. Vemos los capítulo 3, versículos 2 al 15, más un poco nos habla sobre la actitud que mostró Salomón en sus inicios y la manera de cómo logró tener sabiduría a través de la oración. Y es posible que esta nota estuviera fuera de la cronología, es posible, pero David usó la práctica de casamientos para formar un pacto con Talmai. Capítulo 3, rápidamente vamos a del capítulo 3.
versículos 1 a 3. Salomón hizo parentesco con Faraón, hijo de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y le trajo, dice, la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había, dice, casa edificada en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Vemos, bueno, esta es lo que le decía, que posiblemente este aspecto, este dato no se encuentra en la cronología, pero ya vemos en sí el casamiento con la hija de Faraón era una ventaja más de un asunto más político, ¿no es cierto?, para formar un pacto, y este casamiento pues era una ventaja política y también interesante darnos cuenta de que esto ayudó. Pero ya los versículos 2 al 15 exclusivamente vemos que él pidió sabiduría, que él pidió sabiduría a Dios. Los sueños, recuerden, versículos 4 hasta el 15, capítulo 3, versículos 4 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba al rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal, y se sacrificaba ahí. Y el holocausto sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón en una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú lo has reservado, dice, en tu gran misericordia, dice, miren en lo que te dé, en lo que le dijiste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar, dice, porque es una multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque a quién podrá gobernar tu pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esta práctica de que vemos aquí, hermanos, de parte de Salomón, vemos los sueños eran un medio de comunicación o revelación. En este contexto encontramos que ya en el Antiguo Testamento era una práctica normal de la forma de cómo Dios se revelaba. Eh, Recuerden que en Hebreos capítulo 1, versículos 1, vemos de que Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, dice, ¿no? Dios habiendo hablado a los padres en otros tiempos por los profetas. Esta palabra hablar de Hebreos 1.1 viene de un griego que es laleo. Y la leo involucra todos los actos de cómo Dios se manifestaba, de cómo Dios hablaba. No solamente Dios hablaba de una manera audible, oye Israel, sino que Dios se manifestaba de distintas maneras, como vemos en estos versículos, a través de sueños, a través de revelaciones, era la forma de cómo Dios se comunicaba a su pueblo. Aparentemente la oferta de Dios era una respuesta por la ofrenda generosa de Salomón. Las bendiciones que Salomón recibió fueron, dicen, a causa de su fidelidad y las actitudes de David. Al admitir que era joven, versículo 7, dice, mire, quiso decir que a él le faltaba experiencia, era alguien que estaba recién iniciando su tiempo. Según Josefo, dijo que Salomón tenía 14 años en este tiempo, a estas alturas. Pidió un corazón entendido. Literalmente lo que está pidiendo es un corazón que pueda escuchar, un corazón que escucha, que está en armonía con la voz de Dios. Y Dios dice que respondió a la actitud de Salomón, según versículos 10 hasta el versículo 14, donde mostró el bienestar del pueblo de Dios que tenía como prioridad para su propia paz, prosperidad, poder o popularidad, es lo que vemos. Salomón, en sus inicios, vemos que la preocupación de él era más el pueblo, era más la comunidad judía, no era tanto el capricho, no era tanto más lo de él, la parte personal, la parte individual, sino que dice que vio una necesidad de que yo soy joven, de que soy inexperto
y quería de parte de Dios una ayuda. Y es la forma de cómo vemos aquí, hermanos. Salomón volvió a Jerusalén para ofrecer sacrificios delante del arca por la forma de cómo Dios estaba dándole consideración a él. Ya llegando al capítulo 4, hermanos, encontramos la administración política de Salomón. Vemos que había 11 oficiales principales de Salomón. Podemos mencionar a Josafat, fue canciller, o secretario de los archivos oficiales, también a Benaía, que fue el capitán del ejército. Encontramos a Sado y a Abiatar y a Azarías, quienes eran sacerdotes. Encontramos a Adonirán, ¿sí? Adonirán, que tenía que cobrar los impuestos, según el Samuel capítulo 20, versículos 24. Entonces, ya después de los 12 oficiales, también encontramos que había 12 gobernadores de los distritos, de la forma de cómo se llevaba la ejecución. Salomón, capítulo 4, versículos 7 al 19, encontramos de que Salomón hizo cambios en el ejército y amplió el número de caballos. Mire, la nación en ese contexto fue dividido en distritos, ¿sí? De la manera de los cuales tenía que proveer comida para la corte real y los caballeros una vez al año. Y los 12 distritos no tenían relación con la división original de las 12 tribus, sino que se relacionaba con los 12 meses del año. Y para garantizar, miren, la fidelidad de algunos gobernadores, lo que Salomón hace es dar sus propias hijas como esposas, según versículos 11 y 15. Y bueno, lo que estamos viendo es una manera astuta de Salomón de gobernar en este punto, ¿no es cierto? Ya llegando un poco más abajo en la diapositiva, encontramos la prosperidad de Salomón. La prosperidad de Salomón. Dice que el reino se extendió del Éufrates hasta Egipto y el territorio de los filisteos. Déjenme ver si tenemos acá. El reino se extendió desde Éufrates hasta Egipto. Bueno, también pueden anotar Salmos capítulo 32 para ver un contraste con esta época. La provisión diaria de las comidas se extiende versículos 22-23. Miren que fue 11.100 litros de flor de harina, 22.200 litros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, mire, y más ciervos, gacelas y aves gordas, que era el banquete, que era la manera de cómo él eh, llegaba a alimentarse, ¿no? En su palacio. Y el número de sus caballos fue de 40.000, mire, de 12.000 jinetes se menciona en segunda de Crónicas capítulo 1 versículos 14, y 1.400 carros fueron usados para la defensa. Mantenían sus caballos siempre en varios lugares que se llamaron ciudades de caballos, según segunda de Crónicas capítulo 9 versículos 25. Y la capacidad que tenía de Salomón se ve del versículo 29 al 34, capítulo 4, 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón, como la arena que está, dice, a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Macol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, dice. Y compuso, dice, miren, 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 5.000. También disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, que nace en la pared, y asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, dice, venía de todos los pueblos y de todas las reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es lo que se está mencionando en este capítulo 4. Vemos que la información fue de un testimonio de mucha fidelidad a Dios. Recuerde que Salomón está empezando en sus inicios, según lo que vemos en capítulo 3, versículo 12, que también podemos comparar con 5:12, dice, y a Jehová pues dio a Salomón
sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos, dice, miren. Sabiduría, hermanos, es la capacidad de vivir la vida con éxito. Eso es sabiduría. Repito, sabiduría es la capacidad de vivir la vida con éxito. Pero Salomón no aplicaba la sabiduría que poseía en su propia vida. La manera de cómo él aplicó la sabiduría era más para administrar la parte social, comunitaria, política, administrativa de Israel, de la nación, pero no tanto en su propia vida. Es lo que lamentablemente fue un aspecto para su declive. Poseía, miren, poseía una sabiduría, pero hay que saber que saber es una cosa y aplicar a la misma vida fueron aspectos y hechos totalmente distintos. Dice que escribió 3000 proverbios, de los cuales unos cientos están en Proverbios y Eclesiastés, dice, desde, miren, de sus 1005 cantares tenemos, dice, el primero de Cantares. Interesante que la forma de cómo él se expresó, la manera de cómo Dios lo proveyó sabiduría, fue tanto, dice que cerca de 1005 eh, recitaciones, cantares, la forma de cómo él estaba expresando la belleza, la creación, estas analogías, estas maneras ilustrativas, lo que tenemos es recién uno en Cantar de los Cantares. Interesante este dato que tenemos. Pero asimismo, hermanos, vemos que había también de parte de Salomón el hecho de la construcción del templo y también del palacio, capítulo 5, el capítulo 8. Vemos que en el capítulo 5, la preparación para la construcción del templo, vemos que Hiram, el rey de Tiro, proveyó los materiales y los obreros. Nosotros en capítulo 5, versículos 1 al 6, rápidamente vamos a leer. Dice que Hiram, rey de Tiro, envió también, dice, sus siervos a Salomón, luego que oyó lo que habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras de que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo los plantes de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado, dice, paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa en nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló, dice a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, edificará casa a mi nombre. Mire, es lo que se va narrando pues en estos primeros 5 versículos. Según Josefo, dijo que algunas cartas de su correspondencia estuvieron en existencia más o menos por el año 300 años antes de Cristo en los archivos de Tiro. Y a David no se le permitió, miren, construir el templo porque más era un hombre de guerra. El Líbano fue famoso por su madera y la gente de allí fue más personas enfocadas en lo que tiene que ver en la parte de la artesanía de madera, ¿no es cierto? Y es lo que podemos ver aquí, hermanos. Y bueno, qué bendición encontrar estos escritores así tan como José para mostrarnos un poco más de la manera de cómo eh, se ejecutó, ¿no? Una proyección, una perspectiva más respecto a esto. Pues había un pacto, ustedes pueden ver, entre Irán y Salomón. Esto se extiende en el versículo 7 al 12 del capítulo 5. También pidió provisión para su casa real. Bien, dice que eran 7.400.000 litros de trigo, eh, más o menos 20.55 litros cada día, y también 7.400 litros de aceite puro. Y qué interesante, ¿no? Que se ve pues esto. Versículos 13 al 18, vemos más los obreros decretados por Salomón, eh, una manera normal. La leva de Salomón fue la primera obligación con la nación y fue casi desconocida. Miren, en el tiempo de David, esto fue lo que Samuel advirtió a la nación que iba a ocurrir en ese contexto.
Ya llegando al capítulo 6, podemos ya encontrar más enfocado en la construcción del templo. En la construcción del templo, en primer aspecto podemos ver más la dimensión, miren, la dimensión de la estructura. Capítulo 6, versículos 1 al 10, vemos específicamente detallado este aspecto. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sid, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos, dice, miren, de largo, y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 25 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento debajo era de 5 codos de ancho y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las partes, en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaron, ni martillos, ni hachas, ni se oyeron a la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ello, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Las dimensiones que vemos aquí en la diapositiva, hermanos, podemos enfocar directamente que la fecha de construcción, según 6.1, más o menos abarca del año 967 al 966 a.C. O sea, 480 años después del éxodo que se dio aproximadamente por los años 1446 a.C. El templo, recuerde que fue destruido en el año 586 a.C. y reconstruido en el año 536 a.C. bajo Zorobabel, y bueno, más o menos 400 años luego, ¿no es cierto? Y el tamaño, miren, el tamaño y la apariencia, según lo que se menciona en el versículo 2 hasta el capítulo 9, versículo 25, dice que el codo, miren, es aproximadamente 50 centímetros, 60 codos por 20 codos, estamos hablando de 30 metros por 10 metros. El doble de las dimensiones del tabernáculo se da específicamente también en Éxodo capítulo 26, versículo 16 y también en versículo 18. Las dimensiones son medidas desde el dentro de las piezas, mire. Alrededor del templo tenía, dice, 3 pisos de 2.5 metros de altura y 2.5 metros de ancho, mire. Y el edificio fue construido sin ruido de martillo. Qué interesante. No hubo ningún tipo de ruido al momento de construir. O sea, todo fue hecho de acuerdo a las demandas, a la forma de cómo Dios requería, pero desde mi perspectiva, hermanos, o sea, el Espíritu Santo estaba dando toda la capacidad, todo el ingenio, toda la sabiduría e intelectualidad posible para que todos estos obreros pudieran ejecutar la construcción del templo que estamos nosotros aquí mencionando. Así es que las piedras fueron, dice, labradas en otra parte para poner en un lugar preciso que el que estamos mencionando aquí en pantalla. Podemos ahí tener una foto, un diagrama, más o menos de lo que podemos considerar la construcción del templo. Todos fueron las personas que colaboraron, evidentemente pues al mando de Salomón, pero pienso que siempre había hombres, los cuales eran los coordinadores, los cuales eran las personas específicas, concretas de poder ejecutar
esta obra. Entonces ya llegando a este punto, vemos que la promesa, miren, la promesa a bendecir, la obediencia de Salomón se da nuevamente, lo que ya acabamos de mencionar en 2 Samuel capítulo 7, versículos 3, y también aquí en versículos 11 a 3. Durante la construcción Dios afirmó su promesa, la comunión y la protección de Dios fue quitada luego por la apostasía de Salomón y por la misma desobediencia de la nación de Israel. Y ya vemos, hermanos, ya en la terminación de la obra, las paredes interiores de piedra fueron, dice, cubiertas con madera y luego con oro. Lo que se menciona, capítulo 6, versículos 14 al 18, se enfoca exclusivamente este aspecto. Dice que los querubines fueron también formados en madera y cubiertos en oro. Fueron 10 metros de altura puestos, dice, sobre la antigua arca de Moisés. Las paredes del templo y las paredes fueron decoradas con dibujos de ángeles, de árboles y de palmas. Y en el atrio, miren, de la plaza alrededor del templo, hubo atrio más abajo alrededor del atrio interior. El atrio interior era más para los sacerdotes, donde hacían sus propios sacrificios. El tiempo gastado para la construcción, o en la construcción, ustedes pueden darse cuenta que fue de 7 años y 6 meses, más o menos del año 966 al 959 antes de Cristo. Y de esa manera llegamos ya al capítulo 7, donde encontramos ya otras construcciones hechas y dadas por Salomón, como vemos el palacio de Salomón, versículos capítulo 7. Capítulo 7. Sigan, hermanitos, por favor, capítulo 7, versículos 1 al 6. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Mire. Versículo 3. Y estaba cubierta, dice, de tablas de cedro arriba sobre las vigas y se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 13 hileras de ventanas, una ventana con la otra en 3 hileras. Todas las puertas y todos los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. Bueno, al ver estas construcciones, al escuchar estas narraciones, Salomón fue bendecido. Salomón estaba pasando un tiempo de transición, recuerden, después de que su padre estaba gobernando, ahora al ser él el gobernante, pues se dio estos lujos, ¿no es cierto? Vemos que, según los textos que acabamos de escuchar, 13 años se gastó en construir el palacio porque era el más grande que el mismo templo. Posiblemente 4 veces más grande, miren, según 7.1. Y dice, miren, y dice que el pórtico de columnas, eh, 7 al 11, todos los edificios eran parte de un complejo de edificios que se le llamó el Palacio del Bosque por la abundancia de cedro que se utilizaba. La residencia de hija de Faraón estaba al lado del palacio, según lo que vemos en el versículo 8. Entonces ya a este punto, ya llegando al capítulo 8, vemos más la dedicación del templo. Dentro de esta dedicación encontramos, número 1, la mudanza del arca del pacto. Según los primeros versículos, hubo una celebración que fue planeada para la fiesta de los tabernáculos. El arca estaba en el antiguo tabernáculo sobre el monte Sión, pero la celebración incluía más sacrificios de los que se podía contar según el capítulo 8, versículos 3 al 5. Vamos a ver rápidamente. Capítulo 8, versículo 5, dice de la siguiente manera. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo y los cuales llevaban, dice los sacerdotes de Israel. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar
y en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y si así cubrían los querubines, dice. Versículo 8, y sacaron las varas de madera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo. Eso se menciona en estos primeros versículos para nosotros ver la manera de cómo se estaba ejecutando esta situación. El arca contenía solamente las tablas de Moisés, según el versículo 9, y las varas del arca eran visibles cuando escribió Primera de Reyes, más o menos hasta el año 586 anteriormente, ¿no? Y la nube era parecida a la manifestación de la dedicación del tabernáculo, según Éxodo capítulo 40, versículos 34 hasta 35. Entonces vemos, hermanos, ya después de la mudanza, vemos el mensaje de Salomón a la gente, versículos 12 al 22. La nube representaba la presencia de Dios en la construcción de Salomón. Quiso reflejar la gloria de Jehová. La promesa fue poner su nombre en Jerusalén, donde clamaba a sus atributos y gracia. Y esta palabra nombre aparece 14 veces en la oración de Salomón. El templo, dice, no era un lugar donde que se contenía Dios, sino un lugar donde su nombre moraba, ¿sí? O sea, hay que mencionar este punto acá. Salomón dio a David el crédito por haber propuesto la construcción del templo. Era muy consciente que no era una idea de él, sino de poder estructurar la idea de proyectar hacia el templo la construcción, sino que era más de su padre. Salomón dice que al momento demostró en sus inicios humildad y gratitud por lo que estaba experimentando en estos inicios. Ya en los versículos 22 hasta el 53 encontramos más, hermanos, la oración y dedicación del templo, ¿no? Vemos que Salomón guió a la congregación en su adoración. Vemos que hubo 9 peticiones de Salomón. Miren, versículos 25 al 30 encontramos más la presencia y la protección de Dios solicitando eso. Versículos 31 hasta el 32 vemos el perdón por las transgresiones. Versículos 33 al 34, el perdón de pecados que había causado derrotas en las guerras. Versículos, más que todo, 37 hasta el 40, el perdón de pecados que había dado como resultado otras catástrofes. Vemos 44 y 45, la victoria en la guerra. Vemos 46 hasta el 51, la restauración después de la cautividad. Y termina con la atención a cada oración, versículos 52 hasta el 53, que se da en estos aspectos importantes. Bueno, hermanos, como ustedes pueden ver, vemos la bendición a la gente. Salomón expresó su deseo por 3 cosas: que Dios estuviese en su generación como la estuvo anteriormente, de la misma manera que Dios diera a su pueblo el corazón para seguir los caminos de Dios. Estamos dando capítulo 8, versículos desde el 54 hasta el 61. Y también vemos que hubo peticiones de Salomón que quedaron cerca del corazón de Dios para siempre. Salomón quiso que todo el mundo conociera al verdadero Dios. Esa era en sus inicios la manera de cómo Salomón expresaba, a más de conocer a Dios, mostrar un tipo de intimidad y querer que esta información, que esta adoración, que esta forma de cómo daba Dios, pues también sea notoria para las demás personas. Y al terminar, dice, de hablar, dice que cayó fuego del cielo. También podemos anotar Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 1, cómo ocurrió en la dedicación del tabernáculo. Y termina versículos 62 al 66 con los sacrificios dados por Salomón. Dice que el número de animales fue de 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Dice que los sacrificios continuaron durante 2 semanas, según el versículo 65. ¿Qué vemos, hermanos? ¿Y cómo podemos hacer una aplicación para ya estos tiempos contemporáneos? Bueno, que Salomón, aprendiendo de su padre David, Salomón empezó a reinar bien, a depender bien de Dios. La forma de cómo empieza
Salomón es muy loable, es muy maduro de solicitar por su inmadurez, por su inexperiencia, solicitar sabiduría a Dios, solicitar que Dios le guiara, que Dios le inspirara, que Dios le revelara. Y dice que Dios, es posible que por las ofrendas, pero piensa, hermanos, por su padre David, la promesa que Dios dio a David, vemos concretado acá en Salomón. Y veo, hermanos, de que Dios dio a Salomón sabiduría, inteligencia. Y la sabiduría de él dice que se extendió y se hizo notoria por todas partes. Todas las personas querían saber sobre la sabiduría, querían conocer a este personaje, querían conocer a Salomón porque era un hombre totalmente muy ejemplar. Hermanos, cuando llegamos a tener éxitos, cuando llegamos a momentos de cumbre, a momentos donde todo está bien en nuestras vidas, todo esto proviene de Dios. Y a veces, hermanos, a veces son por las oraciones de otros hermanos, son por las oraciones de tus padres, son por las oraciones de otras personas por los cuales uno también es bendecido. Porque Dios a través de las oraciones de otras personas, de los más fieles y de hombres consagrados al servicio, es la forma de cómo Dios también responde. Lo que veo en Salomón es la forma de cómo Dios estaba colocando, poniendo raíces, para que luego Salomón pueda darse cuenta que todo lo que él era y lo que él era y es, era específicamente por la bendición de Dios. Qué bendición, hermanos, ver estas historias, la forma de cómo Dios nos da a conocer estos detalles de tantos miles de sacrificios, la forma de cómo Israel, gracias a Dios y gracias a la guía de Salomón, llegó a un punto muy cumbre, muy de éxito, pero lamentablemente esto estaba bien, pero lamentablemente esto iba a ser, y las alianzas que estaban ya por venir y algunos que habían sido ejecutados, iban a separarse más, y esto iba a desviar más a Salomón. Gracias a Dios, hermanos, por todos nuestros ministerios, por todas nuestras iglesias, por todas nuestras familias, que Dios ha provisto que lleguemos hasta este punto. No es por mi capacidad, no es por mi inteligencia, no es por los méritos que yo he hecho, es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Y recuerden, hermanos, hay varios textos que podemos tomar de Romanos capítulo 10 hasta capítulo 14, 13, donde encontramos que todo es por la misericordia de Dios. A través de estas historias de Salomón, todo provenía de Dios y todo era para su honra y su gloria. Espero, hermanos, que estas lecciones nos animen, no solamente tener una información extra, no solamente tener una información mera, sino que podamos también aprender de que estas aplicaciones pueden ser también practicadas y vividas en nuestras propias vidas. Que cada día nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nos ayude, hermanos, a vivir cobijados con la misericordia que Él nos da día tras día y que cada día nos permita siempre estar debajo de su presencia y siempre recordar que todo lo que tenemos es dado por Él, es dado originalmente por Él para su honra y su gloria. Que Dios les bendiga.